Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta sesión a través científico, agradeciendo mucho su asistencia y saludando también a los profesionales de la salud que nos siguen a través del sistema de telesalud en provincias. Tenemos el agrado de presentar a la doctora Susan Samalvides, quien es una de las más entusiastas colaboradoras de los jueves científicos, a quien agradecemos mucho siempre su permanente colaboración en el tema de neurodesarrollo en pediatría. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, he preparado esta ponencia para residentes. Veo algunos asistentes, así que de repente hay algunas cosas que ya conocerán, pero vamos a repasar en todo caso. Sabemos que el neurodesarrollo es un proceso bastante complejo, sí preciso, pero bien dinámico a la vez. Eso quiere decir que en la próxima diapositiva, en esta, vemos cómo hay diferentes etapas, pero no todas las etapas es una siguiente que se sigue de otra, ¿no? Sino que muchas veces pueden estar superpuestas. Además, el neurodesarrollo, durante la maduración del sistema nervioso, tanto periférico como central, hay factores intrínsecos del mismo organismo y factores extrínsecos del medio ambiente que van a permitir que se desarrolle de diferente manera. Se inicia en los primeros días de formación a nivel intrauterino y va a continuar hasta el año de edad en la época más importante. Y después, obviamente, más o menos hasta, algunos hablan de los 18 años, 25 años, un proceso que se llama mielinización, en donde también forma parte del neurodesarrollo. Entonces continúa años después del nacimiento, como vemos. El periodo crítico, como ya señalé, sobre todo hasta el año de vida, en donde hay una mayor velocidad de crecimiento del sistema nervioso. Vemos acá, no sé si lo de arriba se puede... Bueno, etapas de maduración del sistema nervioso. Tenemos la neurulación y la prosencefalización, que se va a producir sobre todo en los primeros meses. Como vemos acá en el tercer mes, también se manifiesta la proliferación. En este caso podemos poner como ejemplo, por ejemplo, las holoprosencefalias o las alteraciones de la prosencefalización, que se van a manifestar en los primeros, cuando hay una injuria en los primeros meses. Después tenemos la proliferación, que va desde el tercer mes hasta el cuarto mes, y aquí podemos poner, por ejemplo, una macrocefalia o una microcefalia. La producción o la proliferación de las neuronas va a verse alterada y va a ser anormal, y por ejemplo va a generar una macrocefalia, o va a haber poca proliferación generando una microcefalia, cuando hay una injuria en esta época sobre todo. Trastornos de migración, la migración se va a producir más o menos en el cuarto al quinto mes de vida o de edad gestacional, cuando en la matriz germinal va a ir migrando, como su nombre lo dice, hasta nivel de la corteza de manera centrífuga, y es aquí donde se va a colocar las neuronas. Entonces, como ejemplo, podemos citar, por ejemplo, una esquistocefalia o una heterotopia, que en donde la corteza cerebral o las células a nivel de la corteza cerebral no se encuentran solamente alrededor, que es donde se encuentra la corteza cerebral, sino en el trayecto se queda, ¿no? Y eso es una heterotopia. La organización es una fase importante también, ya a partir del quinto mes de vida hasta algunos años de vida, quinto mes de gestación hasta algunos años de vida, y acá podemos citar como ejemplos características, digamos, entre comillas, más finas, cuando vemos una resonancia magnética normal, pero el paciente tiene, por ejemplo, discapacidad intelectual leve, moderada. Esto es muy frecuente que se presente esta alteración en los pacientes con síndrome Down, por ejemplo, en donde podemos ver una resonancia magnética que está normal, pero no por eso va a haber una alteración en el de neurodesarrollo. Y luego tenemos el proceso de mielinización, en donde podemos citar, por ejemplo, las leucodistrofias. La mielinización se va a manifestar sobre todo durante los primeros meses de vida y hasta más o menos 18 años de vida, según algunos textos. Okay. Esto solamente es un esquema, como ejemplo, en donde podemos ver que finalmente las vesículas primarias se forman en vesículas secundarias, y las vesículas secundarias a largo plazo van a terminar formando tanto el sistema, en este caso el sistema nervioso central. Vemos que, por ejemplo, los hemisferios cerebrales están formados por el telencéfalo y su vesícula primaria es el prosencéfalo. Luego vemos que el diencéfalo, llámese tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo, van a estar formados también por el prosencéfalo.
El mesencéfalo sí, tanto en la vesícula primaria como secundaria tienen el mismo nombre. El cerebelo y el puente se forman del metencéfalo, que a su vez se forma de la vesícula primaria, que es el rompencéfalo, y el bulbo se forma gracias al mielencéfalo, que tiene como vesícula primaria el rompencéfalo. Y también tenemos que señalar que una vez formadas estas estructuras, a la vez se forma el sistema ventricular, ¿no? En donde circula el líquido cefalorraquídeo y vemos que se forman también los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y sus diferentes conexiones, ¿no? Como el acueducto de Silvio, que es el más largo y digamos que es en el que más frecuentemente se van a producir las hidrocefalias obstructivas por ser largo y delgado. Y ahora, entonces, ¿cómo evaluamos el neurodesarrollo? Hay múltiples escalas para evaluar neurodesarrollo. Digamos que estas son las más utilizadas internacionalmente. La de Bayes es un poquito más larga, creo que algunos médicos de rehabilitación de repente la utilizan, pero en general los pediatras y nosotros utilizamos Denver o el CONAIP. El test de Denver es un test que evalúa a un paciente desde el año de edad hasta los 6 años y evalúa las 4 áreas que conocemos, ¿no? La social personal, la motora fina gruesa, el lenguaje. En el CONAIP es un test validado para la población peruana y es bastante utilizado por nosotros, los neuropediatras, porque digamos que también tiene estas 4 áreas, pero digamos que más detalladamente cada una de las áreas. Y bueno, el test de Brazelton es otro ejemplo que es sobre todo para evaluar neonatos, en nuestro caso en neurología pediátrica. Esto es solamente una fotografía del test de Denver, en donde colocamos una línea en cualquier edad que tenga el paciente, por acá, por ejemplo, más o menos acá, que nos salió la edad al año de edad, y cuando vemos que el paciente tiene que cumplir todos los hitos que están a la izquierda, y si es que, por ejemplo, está en esta zona gris, vemos acá que dice porcentaje de niños que lo hacen, del 75 al 90%. Entonces, este paciente, de hecho, tiene que cumplir este hito. Si es que no lo cumple, ya estaría, pues, con un retraso, ¿no? Y es lo mismo en cada una de las áreas, el área motora, gruesa, motora fina, lenguaje y personal social. Y este es el test de CONAIP, que supongo que lo hemos visto en algún momento, que evalúa a los pacientes desde recién nacidos, bueno, el mes de edad hasta los 30 meses. Es un test que, dicho sea de paso, se validó porque en los diferentes centros de salud, en donde evalúan los hitos del desarrollo en diferentes provincias, se unió y se hizo la estadística y se evaluó, pues, cuál es el rango de aceptación en cuanto a las edades que deben cumplir cada uno de los hitos del desarrollo en la población peruana. Entonces vamos a hablar del desarrollo motor. Incluye la adquisición progresiva de las habilidades motoras que van a permitir la postura, el desplazamiento y la destreza manual, ¿no? Para ello va a tener que haber una desaparición de algunos reflejos y la aparición de otros. Sabemos que es en sentido cefalocaudal, es decir, primero va a haber control cefálico, luego torácico, ¿no es cierto? Esto se refiere a los cambios de la posición y de la capacidad del control para así que el paciente pueda tener un buen equilibrio, postura y movimiento. Entonces, va a lograr el control cefálico, como estábamos señalando, luego va a poder sentarse sin apoyo, gatear, caminar, saltar, correr, subir escaleras, etcétera, como lo vemos acá en el gráfico. Esto es lo que, digamos, que como residentes debemos saber, como pediatras debemos saber. Los hitos del desarrollo. A los 3 mesecitos, el paciente tiene que tener control cefálico. Digamos que estos, dicho sea de paso, son los que más conocemos, ¿no? Que de repente sí ya los tenemos, pero los que tenemos que anexar son los de las demás áreas. A los 3 meses va a haber un control cefálico, a los 6 meses va a haber sedestación, a los 8 meses va a gatear, al año de edad va a caminar, al año y medio va a subir escaleras, a los 2 años va a bajar las escaleras, a los 3 años va a saltar con los 2 pies y ya a los 4 años tiene que saltar en un pie, ¿no? Okay. En cuanto al motor fino, se produce de manera proximal distal y está relacionado con el uso de las partes individuales del cuerpo, las manos, ¿no es cierto? Va a requerir de una coordinación óculo-manual para poder realizar actividades. Al principio solamente va a coger juguetes, va a agitar los objetos, va a dar palmadas, llegando a línea media, va a agarrar cosas ya bastante más pequeñas con la pinza, enroscar y llegar hasta a realizar el proceso tan complejo como es el escribir.
Los hitos del desarrollo motor fino. A los 3 meses va a coger en línea media, a los 6 meses va a transferir objetos de una mano con la otra, a los 8 meses va a tener una pinza gruesa con el pulgar y todo el resto de las manos, de los dedos de las manos. A los 12 meses va a tener una pinza fina, al año y medio va a ser torres de 2 o 3 cubos, ya a los 2 años va a ser torres bastante más grandes, de 7 cubos, a los 3 años tiene que hacer un puente con un cubo en el centro, el tercer cubo, y a los 4 años va a poder dibujar redondos y hasta cuadrados según el tema. Entonces estas son fotografías del test de CONAIE del Instituto Nacional de Rehabilitación validado para la población peruana, en donde vemos que ya a los 4 meses va a unir los brazos en línea media, a los 6 meses va a agarrar objetos con una mano y también con la otra, a los 8 o 9 meses va a hacer la pinza, digamos, torpe, a los 12 meses ya la pinza fina, ¿no? Con el pulgar y el índice. Al año 3 meses va a poder meter un frijol en un frasco, luego al año y medio va a hacer torres que estábamos comentando con 3 cubos, a los 2 años con 7 cubos, y ya a los casi 3 años hacer un puente. ¿Cuáles son los trastornos del desarrollo motor? Entonces, en realidad, acá vamos a hablar muy ligeramente de cada uno, solo para señalar, vamos a tener retrasos del desarrollo motor simple, que evoluciona muchas veces favorablemente, pero también vamos a tener retrasos del desarrollo motor secundario de alguna patología, como por ejemplo discapacidad intelectual. Los pacientes con discapacidad intelectual, por el tema del aprendizaje, también tienen un aprendizaje del tema motor un poco más lento. Ya enfermedades más serias, enfermedades neurodegenerativas, en pacientes pediátricos denominados los errores innatos del metabolismo, enfermedades motoras de origen central, enfermedades de origen muscular y ya osteoarticulares muy localizadas. Dentro del retraso del desarrollo motor, ya habíamos señalado el retraso simple del desarrollo motor, el retraso motor como parte de alguna enfermedad o alguna entidad. Los pacientes, por ejemplo, también con trastorno del espectro autista tienen cierta torpeza motora, ¿no? Lo que llamamos torpeza motora por ciertas cosas como la hiperlaxitud y la hipotonía leve que algunos pacientes tienen. En cuanto a los errores innatos del metabolismo, sabemos que este grupo de enfermedades es un grupo bastante heterogéneo de enfermedades y fenotípicamente también son muy variables. Esto se va a deber porque las diferentes sustancias o enzimas que tenemos en nuestro cuerpo van a tener una reacción química, ¿no es cierto? Y al principio puede pasar que hay mucho sustrato y este sustrato es tóxico, como en el caso del amonio, en muchos pacientes con, bueno, acá no está, como resinatos con alteración del ciclo de la urea, por ejemplo, que causan eso, intoxicarlos. O por otro lado, puede ser que finalmente el resultado de esta reacción química a causa de esta enzima no se dé y haya deficiencia, ¿no? Generando también alteraciones. Y por eso es que es tan diversa o heterogénea la clínica de los pacientes y difícil de diagnosticar también. Entonces, como ejemplo, podemos citar, bueno, hay una involución psicomotriz porque sabemos que esta deficiencia de la enzima va a estar todo el tiempo, entonces va a ser progresiva y cada vez el paciente va a tener más síntomas, a diferencia del paciente con parálisis cerebral. Y como ejemplo, la alteración o trastornos de los aminoácidos, como la fenilcetonuria, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, las enfermedades mitocondriales, como por ejemplo, solo un ejemplo, el síndrome de Kearns-Sayre, las alteraciones de la glucogenosis, como la enfermedad de Pompe, o alteraciones peroxisomales, como el síndrome de Zellweger, que sí, digamos que es más fenotípico, ¿no? Con características especiales en la fasis que nos podrían ayudar, además de la alteración muscular o motora, entre otros. Y estas, que son, digamos, lo opuesto, entre comillas, porque son adquiridas en un momento nada más, hay una injuria o una lesión a nivel de la neurona, de la primera motoneurona, o a nivel del sistema piramidal, que va a generar, pues, que puede generarse a lo largo del desarrollo neurológico. Es decir, hay una lesión que se va a desarrollar en solo un momento y que lo demás lo vamos a ver en expresión, ¿no? Clínica, pero no como en los errores innatos del metabolismo, en donde va a haber un síndrome de regresión, el paciente va a ir deteriorándose. Y como ejemplo podemos citar qué lesión puede dañar esa neurona o motoneurona
puede ser una enfermedad perinatal, natal o postnatal. Como ejemplo de perinatal, el típico encefalopatía hipoxico-isquémica, ¿verdad? Como ejemplo de una parálisis cerebral, por ejemplo, que sea distónica, el kernicterus. Un traumatismo encefalocraniano también va a causar parálisis cerebral o una enfermedad motora de origen central, y una infección del sistema nervioso central, ya sea una meningitis postnatal o una toxoplasmosis congénita, ¿no? Ambas infecciones del sistema nervioso central que causan una injuria en un momento determinado a nivel de la primera neurona, y eso es la denominación o lo que va a causar este parálisis cerebral, ¿no? Por definición, el trastorno motor y de postura. Dentro de las enfermedades de origen neuromuscular, bueno, patologías del sistema nervioso periférico, que pueden ser a nivel de la unión neuromuscular, como por ejemplo la miastenia gravis, a nivel del mismo músculo, como las distrofias musculares o las miopatías congénitas, o a nivel de la médula, del asta anterior, la atrofia muscular espinal, ya sea Wernicke-Hoffmann tipo 1, o la tipo 2, o la tipo 3, Kurgenfeld-Belander, etc. Y enfermedades ya osteoarticulares bastante localizadas, que son condiciones traumatológicas que van a causar alteraciones motoras, como una luxación congénita de cadera o posiciones viciosas o patológicas del pie. Ahora vamos a hablar del desarrollo del lenguaje. Ok, sabemos que el lenguaje es un fenómeno cultural y social, ¿no? Compuesto por símbolos, signos que van a permitir la comunicación. Entonces, el niño va a tener diferentes formas de lenguaje. Al principio, hasta el año de edad, un lenguaje gestual, luego el verbal hasta los 5 años, y luego de los 5 años el lenguaje escrito. Necesitamos todos estos órganos para que haya una adecuada adquisición del lenguaje. Órganos de la respiración, como el diafragma, por ejemplo, importante para emitir sonidos. Órganos de la fonación, laringe, cuerdas vocales para producción de la voz. Órganos de la resonancia, faringe, fosas nasales, boca para el tono de los sonidos, y órganos de la articulación para dar lengua, mandíbula, labios y dientes para el tono de la voz. Como vemos, es bastante complejo la adquisición de lenguaje correcto. Conocer la secuencia del desarrollo social y del lenguaje es bastante importante. Algo que quería señalar, ¿no? No solamente debemos tomar en cuenta un hito del desarrollo. Lo más importante, o que no esté perfecto, porque como vemos hay diferentes tablas, hay diferentes escalas, y algunas escalas son variables. Entonces lo más importante es encontrar al paciente, no cumplió un hito, no más de un hito, y de repente si dudamos o está en el límite, volver a evaluarlo, ¿no? Citarlo pronto, en un mes, quizá menos, y ver la evolución. Si es que va mejorando, entonces pues no hay problema probablemente, pero si en cambio persisten las alteraciones o no sigue sin cumplir los hitos, entonces sí, pues hay que derivarlo a donde corresponde. Si enviamos pacientes con retrasos en estas áreas, ¿no? Luego de los 2 años se habrá perdido un tiempo bastante valioso, tanto para el desarrollo social como para el habla, ¿no? Es parte del sistema auditivo que también nos va a ayudar. Desde los 6 a los 24 meses es un periodo súper importante para el desarrollo del lenguaje. Los hitos del desarrollo del lenguaje: a los 3 meses el gorjeo, a los 6 meses el silabeo, a los 8 meses el bisilabeo, mamá, mamá. A los 12 meses sí ya va a decir palabras, hablan de 3, 4 palabras sueltas, mamá, papá y 2 palabras más. Es decir, acá intencional. Muchos papás cuando yo pregunto me dicen 8 meses, 6 meses, hay que especificar que tiene que ser cuando es intencional. Mamá solamente le va mamá, papá solamente le va papá, sabiendo lo que están diciendo. No mamá, 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 que como si la veo lo vemos a los 6 mesecitos o lo podemos ver a los 6 meses. A los 18 meses, palabra frase, es decir, 2 palabras juntas como una sola. A los 24 meses, frases de 2 a 3 palabras. Mamá, quiero agua. Mamá, quiero salir. Varias palabras en una frase, ¿no? Oraciones ya completas a los 3 años, y a los 4 años o 5, algunos hablan de hasta 6, digamos, por algunas sílabas que pueden no pronunciarse adecuadamente, hasta los 5 o 6 años máximo, pero después ya tiene que ser el lenguaje correcto. A los 6 meses, o bueno, 7, dicen en el Coraí, papá, mamá y a cualquier persona, ¿no es cierto? Que es lo que estábamos hablando. Y a los 10 meses dicen mamá y papá. Al año de edad, más de 2 palabras sueltas, la palabra frase a los 18 meses, y a los 2 años ya oraciones de 2
o 3 palabras. Dentro de los trastornos del lenguaje, en realidad se pueden dividir de varias maneras, pero lo podemos dividir como trastornos del retraso del desarrollo o de regresión del desarrollo del lenguaje o regresión del lenguaje. También se pueden dividir como trastornos del lenguaje verbal y trastornos del lenguaje escrito. Ejemplos de los trastornos del retraso del lenguaje: la hipacusia, que tenemos que hacer un screening, que es súper importante porque es una de las causas más frecuentes de los trastornos del lenguaje, digamos, la tercera causa. Trastornos específicos del lenguaje, los trastornos que son los que evolucionan mejor, trastornos del espectro autista, la discapacidad intelectual o retardo mental, bueno, según los diferentes países se puede decir retardo mental o discapacidad intelectual, y la privación ambiental, ¿no? O la falta de estimulación, digamos. Dentro de los trastornos de regresión del lenguaje tenemos afasia adquiridas secundarias a lesiones, ya sea si está en el área de Broca o el Wernicke. El síndrome de Landau-Kleffner, que es una afasia epiléptica en donde el paciente tiene 3 años, 6 años, adquirió todos sus hitos del lenguaje, pero de un momento a otro parece que no escuchar. Entonces acá tenemos que pensar en este síndrome en donde hay crisis epilépticas bastante frecuentes durante toda la noche, porque clínicamente no se van a ver estas crisis. Igual es un caso, no es muy frecuente, digamos. Trastornos del espectro autista, el mutismo selectivo, el síndrome de Rett, que sí ya es un trastorno genético, en donde hay pues, microcefalia, tiene que ser de sexo femenino, tiene las estereotipas manuales, ¿no? Hacer esto o hacer esto, y algo más me olvidé, no sé si están ahí las genetistas, creo que eso es todo el síndrome de Rett. Ya, trastornos del lenguaje verbal, bueno, la espasmofemia, que es el término, digamos, correcto, médico, o tartamudez, ¿no? Las disartrias, dislalias, los trastornos de la pronunciación o de la acentuación del tono de la voz, de la prosodia, el trastorno del lenguaje escrito, pueden ser también dislexias o disgrafías, que son ya cosas más sutiles del trastorno de aprendizaje, ¿no? El desarrollo social. El recién nacido es capaz de mirar y fijar la mirada. Ojo con eso. A los 3 meses logra hacer una sonrisa social, le responde a la persona que le sonríe. A los 6 meses mira los ojos y se ríe espontáneamente. No solo sonríe, sino se ríe a carcajadas a los 6 meses, imagínate. Entonces, realmente, muchas veces el desarrollo social sí lo dejamos de lado y es bastante importante. No solamente porque, como vamos a hablar las últimas diapositivas del trastorno espectro autista, es bastante más frecuente cada vez. Digamos, no se sabe si es por los criterios diagnósticos que son más específicos o porque realmente está aumentando la prevalencia de trastorno espectro autista. A los 9 meses entiende lo que es no. Presenta ya ansiedad o angustia ante personas extrañas. A los 12 meses fija la mirada en las personas, estira los brazos, señala lo que quiere, demuestra afecto, abraza, le gusta que lo abracen. Y eso ya al año de edad nada más. Al año y medio responde a su nombre. A los 18 meses, perdón, al año 3 meses, ¿no? A los 18 meses señala las partes de su cuerpo, las sabe, las pronuncia. Cuando uno le pregunta, no por imitación, sino solamente preguntándole. A los 24 meses o 2 años ya imita tareas domésticas, ¿no? Como barrer, por ejemplo, o tomar besitos, juegos de imitación, ¿no? Entonces, en lo social, a los 3 meses ríe, a los 6 meses ríe a carcajadas, a los 12 meses ofrece un objeto, abraza. Al año y medio imita, me refiero a sacar la lengua, a decir chao, dar besito. A los 2 años sabe las partes de su cuerpo, esto puede ser quizá un poquito antes, entre el año y 2 años. A los 24 a 36 meses tiene el juego simbólico que estábamos señalando, y a los 4 años ya se puede hasta abotonar la cabeza. Y esto es simplemente para describirlo. A los 3 meses responde diferente a la voz que le molesta o a la voz que le sonríe. Le toca el espejo o imitación, ¿no? Gesto imitativo al año de edad. Igual al año de edad da algún juguete, igual que pide que lo carguen, ¿no? Come con la mesa con los demás al año y medio o al año 3 meses. A los 2 años va a poder desenroscar algo para meter. Dentro de los trastornos de socialización, a la cabeza y de lejos, el trastorno del espectro autista. Y finalmente el desarrollo sensorial. El desarrollo sensorial es la base importante y cognitiva, es importante, perdón,
tanto para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo motor, etc. Entonces, los procesos sensoriales son capacidades que nos van a permitir relacionarnos con el entorno. Vamos a recibir información de los diferentes receptores, visual, auditivo, táctil, gustativo, olfatorio. Entonces, si carecemos de estos estímulos o experiencias, ya sea por factores de alguna patología neurológica o factores sociales o familiares, esto se va a ver bastante afectado en casi todas las áreas, ¿no? En la motora, en la emocional, en la mental, en la afectiva y en la social. Esta información de los receptores se organiza, se interpreta, es decir, se percibe, y la transmitimos como información al cerebro, al área que corresponda, y luego se da una respuesta, ¿no? Que puede ser llanto, sonrisa, expresión de emociones, etc. Entonces, desde el feto ya va a poder percibir, ver niveles de luz y oscuridad. Va a poder escuchar voces o sonidos, va a poder tener o sentir la calidez del útero. Entonces, también, además, puede iniciarse el sentido olfatorio y el gusto. Va a sentir, por ejemplo, el sabor del líquido amniótico. En el desarrollo visual, es el que más información nos da del exterior. Entonces, al nacer la retina, va a estar ya completamente desarrollada. El problema es el cristalino, que sí todavía va a estar inmaduro y que va a necesitar un enfoque, va a tener un enfoque visual reducido. El recién nacido va a poder fijar un punto de luz. A pesar de que va a haber borroso, como esto, por ejemplo, va a haber en grises y borroso, sí va a poder distinguir la luz, la sombra y los movimientos, el recién nacido. Al mes de edad, mejora la agudeza visual y va nítidamente a 30 centímetros, justo cerquita de la mamá, ¿no? A los 2 meses ya fija la mirada y establece una convergencia ocular y va a seguir objetos de movimiento en 60 grados. A los 3 meses va a poder desplazar la mirada de uno a otro lugar, 180 grados, y va a poder distinguir el color rojo, ya no solo los grises. Y al 4.º mes va a poder ver objetos a distancia y percibir detalles pequeños, solo a los 4 meses. Entonces, si el paciente no sigue la mirada a los 6 meses, pues ya hay que derivar donde corresponde. El recién nacido tiene una respuesta a la luz, a los 2 meses gira 90 grados, a los 3, 60-90 grados, según las diferentes literaturas, a los 3 meses gira 180 grados, ya reconoce a su mamá, y a los 4 meses pues percibe ya objetos a distancias variables y con detalles. En el desarrollo auditivo, es el sentido más importante para el desarrollo del lenguaje. Sabemos, bueno, que el estímulo las ondas sonoras van a ir a través del conducto auditivo externo, medio e interno, y de acá va, gracias al nervio auditivo, va a ir a la corteza cerebral a nivel del lóbulo temporal. Y luego esto va a ser procesado y emitir una respuesta. El recién nacido es sensible a la intensidad de los sonidos, se sobresalta. No localiza, pero sí cuando uno le toca la campanita, por ejemplo, se queda quieto. Esa es una respuesta, o puede sobresaltarse, ¿no? A los 2 meses localiza mejor la fuente sonora, empieza a interesarse por algunos sonidos familiares. A los 3 meses va a voltear la cabeza del sonido y empieza a diferenciar la voz humana de otros sonidos, ¿no? Y o sea, ella va a poder voltear a la campanita a los 3 meses, a los 4 meses o algún estímulo sonoro fuerte, digamos. A los 4 meses va a adquirir la agudeza y madurez, logrando identificar y localizar en cualquier dirección. A los 6 meses el paciente ya tiene una agudeza visual igual que nosotros. Entonces, ojo con eso. Al mes de edad, entonces se detiene a los sonidos, a los 3 meses voltea al sonido de la campana, y a los 6 meses ya localiza y puede diferenciar cualquier sonido. El desarrollo del tacto es el sentido más precoz. Se da desde la 7ª semana de gestación, y ya a las 20 semanas hay un desarrollo completo y puede percibir todo su cuerpo. Es importante no solo para el desarrollo de los reflejos primarios, sino también para dar información a los músculos, a los tendones, a las articulaciones y al aparato vestibular. El desarrollo del gusto, el recién nacido va a diferenciar ya lo dulce de lo ácido, de lo amargo, y ya a los 4 meses también lo salado. En el caso del olfato, el recién nacido va a poder diferenciar olores agradables de desagradables, con obviamente preferencia a los conocidos. Entonces, los trastornos visuales, sospechar de un trastorno visual si el lactante menor no enfoca ni sigue la mirada. O sea, hasta los 6 meses ya debe hacer eso. Asimetría pupilar, movimientos anormales de los ojos. Los preescolares y escolares puede quejarse de visión borrosa o cefalea, describiendo alguna alteración visual.
Y los niños que ya leen y describen pueden presentar también dificultades de lectoescritura o de aprendizaje y ser, pues, a causa de un trastorno visual. Dentro de los trastornos auditivos, la discapacidad auditiva va a llevar a una menor estimulación, una gran dificultad de lenguaje, una estructura anómala del pensamiento y consecuencias afectivas. Entonces es muy importante prevenir esto. Si bien se describen algunos factores de riesgo como para discapacidad auditiva, como la prematuridad, los medicamentos ototóxicos, la hiperbilirrubinemia neonatal, etc., es importante que todos los pacientes tengan un tamizaje. La Sociedad Americana de Pediatría recomienda el tamizaje a edades tempranas y la disfunción auditiva se debe sospechar cuando no hay respuesta al sonido de un recién nacido, si el lactante no intenta localizar sonidos familiares o si al año de edad demora en adquirir las primeras palabras o nominar. Solo para darles las definiciones o los criterios tanto del trastorno espectro autista como el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, hay dos escuelas, si cabe el término, la del DSM-5, que es, la del DSM-5, que es el manual de estadística y psiquiatría, y que está validado en el 2013, que es el último, y el CIE-10, que es el del 92, o sea, súper antiguo. Entonces, nosotros, y en lo personal, yo utilizo el DSM-5. Hay dos cosas importantes. Esto creo que, ¿cómo estamos en tiempo? Sí, creo que lo pasamos solamente para la historia del significado autoísmo, uno mismo, estar dentro de uno mismo, ¿verdad? Kanner, luego Asperger describen, luego lo traduce Wing, que es un inglés, y se habla ya de autismo infantil. ¿Y cuáles son los criterios? Esto es importante. Son dos cosas importantes que tienen que tener los pacientes con trastorno espectro autista. Uno es déficit persistente de la comunicación social e interacción social. Y por otro lado, patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades o intereses. Y ojo, que como van a ver, solo necesita dos de estos de acá, de los patrones repetitivos y restringidos. Entonces, solamente hacemos el checklist, que es, bueno, es verdad un poco denso, y podemos diagnosticarlo. Dentro del déficit persistente en la comunicación social e interacción social, el paciente va a tener un déficit de reciprocidad socioemocional. Como ejemplo, podemos citar, porque no todos los pacientes van a ser iguales, y es todo un espectro, como les comento siempre a los papás, el acercamiento social inusual, problemas para el flujo de ida y vuelta de las conversaciones, disposición reducida para compartir intereses, emociones, afecto, o un fallo al iniciar la comunicación social o al responder. Entonces, cualquiera de estos como ejemplo, no es necesario que tengan absolutamente todos. Dentro de los déficits de conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social, como ejemplo puede tener, por ejemplo, el paciente dificultad para integrar conductas comunicativas verbales o no verbales. Yo les estoy hablando, les estoy fijando la mirada, estoy haciendo gestos para que me puedan comprender. Anomalías para el contacto visual y el lenguaje corporal o déficit de comprensión de algunos gestos. Los pacientes con trastorno espectro autista, muchos de ellos no nos entienden cuando no queremos algo, ¿no? La falta de expresividad emocional o comunicación no verbal. Y dentro de los déficits para desarrollar, mantener o comprender las relaciones, puede tener dificultades para ajustarse a un comportamiento o encajar en los diferentes contextos sociales, dificultades para compartir juegos de ficción o hacer amigos, y ausencia aparente por el interés con la gente. Y ahora, los patrones repetitivos, restrictivos de las conductas, actividades o intereses, por ejemplo, las estereotipias, ¿no? Movimientos, motores, uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos. Acá también podemos incluir la ecolalia, ¿no es cierto? Después, insistencia en la igualdad y adherencia inflexible a rutinas o patrones de comportamiento verbal o no verbal ritualizados. Siempre quieren hacer lo mismo, si les cambian la rutina, se incomodan, y es de una manera exacerbada, ¿no? No solo se molestan, sino empiezan a hacer berrinches y son pequeñitos. Intereses altamente restringidos y hasta obsesivos, que son anormales en una intensidad del foco. Por ejemplo, a algunos pequeños les gusta ver el ventilador y estar ahí viendo el ventilador. Obviamente nosotros, los niños más pequeños, no vamos a tener tanto interés ni a este foco, ¿no?
igual va a ser restringido, siempre a la misma cosa. Se obsesionan, digamos, entre comillas, con algunas cosas, les gusta mucho algunas cosas, es muy restringido ciertos intereses. Y la hiper e hiporreactividad sensorial. Es decir, por ejemplo, algunos pacientes cuando están en verano o en invierno les da lo mismo porque son hiposensoriales. En la hipersensorialidad del sonido, el sonido les molesta, se tapan los oídos. La comida, a algunos niños no son muy prestos a comer de todo porque son hipersensoriales a nivel de gusto. Entonces, en realidad, esto puede ser muy variable y puede hasta no tenerlo porque, como ven, dentro de los criterios del DSM-5 es al menos 2. ¿Sí? Entonces no necesariamente van a ser. Ahora, obviamente que si hacemos un checklist, la mayoría tienen, aunque sea alguna característica de hipo o hiperreactividad. Y estos síntomas deben estar presentes en un periodo temprano del desarrollo o neurodesarrollo, deben estar causando alteraciones clínicamente significativas para el funcionamiento social y no deben ser explicación de otra enfermedad o ser explicados por otra enfermedad. Esto nada más para ver los niveles porque digamos que el DSM-5 en el 2013, perdón, agregó esto, que son los niveles de severidad respecto o a comunicación e interacción social o respecto al comportamiento restringido y repetitivo. Y habla pues de un nivel más superficial, que es el nivel 1, hasta un nivel más severo, que es el nivel 3. La Academia Americana de Pediatría recomienda un cribado, un screening a todos los niños de año y medio a 2 años, ya que estos momentos son críticos para el desarrollo social y del lenguaje, como habíamos manifestado, y la intervención temprana es importante. Dentro de los test hay un montón de test, que son con las preguntas derivadas de los criterios diagnósticos. El MChat, digamos que es el más utilizado, por ejemplo, por las neuropsicólogas, y este es el MChat, es más o menos 20, algunos, el MChat modificado, revisado, que es MR, habla de 23. Lo importante es que, por ejemplo, cuando menos de 2 no hay posibilidad de trastorno respecto autista. Menos de 2, sí. Ok, a ver. Les explico. Todas las respuestas tienen que ser no, a excepción de esta y esta de acá. Por ejemplo, ¿alguna vez se ha preguntado si su hijo es sordo? Si pone sí, va a significar un checklist de aumentar un punto, ¿no? Y si es que el paciente en todo esto tiene más de 3 puntos, de 3 a 7, entonces lo consideramos como posibilidad y lo tenemos que monitorizar. Si tiene más de 7, entonces ya lo debemos derivar al especialista que corresponde. Y el trastorno de hiperactividad con déficit de atención es de 3 tipos. El paciente con hiperactividad y déficit de atención tiene que tener hiperactividad o impulsividad, puede tener desatención o poca atención, o puede ser mixto, que es el más frecuente, tiene las dos cosas. Y los criterios diagnósticos son, de estos 9, tiene que cumplir 6 de desatención para ser tipo desatento. De estos 9, tiene que cumplir 6 para ser hiperactivo o impulsivo. Como vemos acá, todas estas son para hiperactividad y estos de acá, la dificultad para esperar turno, precipitar respuestas antes de completar la pregunta e interrupción a otras actividades, es de impulsividad. Esos son los criterios del CIE-10, que en lo personal no los utilizo, pero son muy parecidos. El CIE-10, digamos, es más sensible y menos específico, habla de 6 síntomas de atención, 3 hiperactividad y solo 1 de impulsividad. En el que utilizo yo, que es el DSM-5, hablan de más de 6 síntomas, como les estaba señalando, de hiperactividad e impulsividad, más de 6 síntomas de falta de atención, y ya son criterios diagnósticos, y se ha cambiado que ahora, en el transcurso del desarrollo, antes de los 12 años, tienen que haber presentado los síntomas para cumplir el criterio. Y, bueno, y 2 diapositivas para signos de alarma finalmente. La asimetría del movimiento, la pérdida de las habilidades previas adquiridas, la pobreza de la interacción social o la psicoafectividad, el pulgar cautivo, la dominancia establecida el primer año. ¿Por qué un paciente va a tener ya dominancia? Puede decir muchas veces, llega un papá o una mamá diciéndome, ya agarra un objeto y agarra más con una mano. Eso no está bien, ¿no? La dominancia recién se va a manifestar después del año de edad. La persistencia de los reflejos primitivos, la normalidad persistente del tono muscular y la demora en la aparición de los reflejos, la incapacidad para responder a los estímulos visuales y auditivos, como hemos señalado, y obviamente una curva normal de crecimiento craneal. Al mes, un llanto raro, es un signo de alarma. A los 4 meses la ausencia de sonrisa social también. A los 6 meses, si no vocaliza, no balbucea, está mal. A los 9 meses, no silabea, pues ni hablar. Es un síntoma que
necesita derivación del especialista. Al año de edad, si pierde habilidades, bueno, esto con mayor razón. Al año y medio, si no señala, no utiliza 3 palabras, también. A los 2 años ya debe, como estamos señalando, seguir instrucciones. Entonces, si no sigue instrucciones simples, si no dice nombres, si no se sabe las partes del cuerpo, también ya es un signo de alarma. A los 3 años, si no dice frases de 2 palabras, también. Si es que no ejecuta órdenes con 2 comandos, también. A los 4 años, el uso incorrecto de la palabra o que sustituya una palabra por otra, también. Y a los 6 años, que no hable correctamente, también. Ya eso es mal. Y eso es todo. Una pregunta. Pregunta, por favor. Durante la conferencia de la doctora Susan, yo quería hacer un aporte. Una experiencia que tuve hace muchos años, cuando estaba haciendo un posgrado en el extranjero. Era un día cualquiera y todos los profesores estaban muy agitados. Decían, viene tu compatriota, y Ernesto Politzer. ¿Quién? Yo no sabía quién era, pero todos los profesores estaban totalmente agitados y felices, y hicieron una ceremonia con las autoridades más grandes. Y Ernesto Politzer es un peruano que conocí en ese momento, que descubrió y demostró que la deficiencia de hierro en los primeros años de vida produce deficiencia cognitiva posteriormente. Este profesor contó su historia. Tenía bastante avanzada edad en ese momento, que ya pereció. Y estudió en la Católica, que era psicólogo, etc. Un gran científico, y hasta ahora no lo conoce mucho. Él me dijo que se fue del Perú muy joven y que estaba en deuda porque no había investigado en el Perú. Todas sus investigaciones había hecho en Indonesia, en África, en la parte del mundo. Entonces, quería recordarlo al profesor Cory, que nadie lo conoce en el Perú, más grandes investigadores. Y es súper importante lo que ha dicho, doctor, porque justamente se ha demostrado, ¿no? Hay factores como la desnutrición materna, la falta de hierro, que realmente afectan, no evidencian de repente malformaciones cerebrales, pero sí en el proceso que estábamos hablando de organización, ¿no? Entonces el paciente tiene trastorno de aprendizaje o discapacidad intelectual. Muchas gracias. Gracias. Vamos a entregar un diploma de gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ella por su formación.